Muy buenas tardes a todos, me presento, soy el médico George Hammer. En el tema de hoy, sobre esta cápsula médica, vamos a tocar un poco los temas de los mitos y lo que sabemos al respecto de COVID. Mitos, me refiero a toda esta situación de la desinformación que ha surgido con todo este contexto de la pandemia, desde qué medicamentos son ciertos, cuáles no, toda esta situación, puesto que quieren tratar de abusar de esta situación y desafortunadamente se han dado muchos casos en los que se venden ciertas cosas o se venden ciertos productos diciendo que son la cura, que son la prevención para este virus, lo cual hasta ahorita, al menos por parte de la OMS, por parte de la OPS y de la propia COFEPRIS, nos han dicho que no es cierto. Muy bien, COVID-19 es la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. Este virus se originó en Wuhan, China, en el 2019. Por ahí de noviembre es que se ha dicho que fue el primer caso, a menos que se haya registrado con los síntomas y de que se haya obtenido una muestra del virus o que se haya aislado el virus de una muestra de un paciente con los síntomas. Se nos dio a conocer a nivel mundial ya en el 31 de diciembre del 2019 fue cuando se dio ya la alerta, y pues en México empezamos en marzo del 2020. Ya prácticamente ya vamos a hacer un año de que estamos con esta situación. Entonces pues vamos a empezar un poquito más en cuestiones de tratamiento para COVID. Hasta ahorita no se tiene un medicamento que sea específico para atacar el virus. ¿A qué nos referimos con esto? Que no es como en el caso de influenza. Para influenza, el virus de influenza, tenemos medicamentos que son específicos para atacar al virus. Es decir, que hacen que evitan que el virus se replique dentro de la célula, y de esta forma evitamos que se infecten aún más células dentro del cuerpo. Ante SARS-CoV-2 no tenemos hasta ahorita ningún medicamento que haga esta función. Al no haber este medicamento que evite que aumente su número dentro del cuerpo humano, no tenemos por ende un tratamiento específico para esta enfermedad. Simplemente lo que vamos haciendo es controlar los síntomas que se están presentando. Si el paciente tiene mucho dolor de cabeza, mucho dolor en garganta, el cuerpo cortado o dolor en todo el cuerpo, en articulaciones, muscular, pues se les va a brindar un analgésico y un antiinflamatorio. Muchas veces el dolor en la garganta, el dolor en las articulaciones es por los procesos de inflamación. La inflamación no es únicamente el aumento de volumen de las partes, es todo un proceso que hay dentro del cuerpo donde se liberan ciertas sustancias, participan ciertas células que hacen propiamente la inflamación. Entonces para eso tenemos los famosos AINES, que tenemos paracetamol, ibuprofeno, diclofenaco, ketorolaco. Hasta ahorita, de los medicamentos que han sido aprobados de estos AINES, ha sido paracetamol e ibuprofeno. Son los que se manejan para esta situación de controlar el dolor y la inflamación. Paracetamol nos va a ayudar bastante en la cuestión de manejo de temperaturas. Paracetamol es el AINE ideal para esta situación, ya que nos va a ayudar muy bien a controlar la fiebre y nos va a calmar el dolor. El ibuprofeno también nos va a ayudar a controlar la fiebre, no tan específico o tan de la misma forma que paracetamol. Más que nada, ibuprofeno nos va a ayudar mucho con el dolor del cuerpo cortado y el dolor de cabeza. Entonces aquí lo que se pueden hacer son combinaciones de estos dos AINES. Paracetamol con ibuprofeno de cierta forma se pueden tomar. El médico se los debe indicar cómo, para hacer que funcionen bien y podamos controlar estos síntomas. La tos, también algo característico de COVID, es tos seca. La tos seca se da por el mismo proceso de inflamación a nivel de garganta. Esta inflamación y esta irritación se da propiamente por el virus, ya que está haciendo un daño tanto en nariz como en la garganta, y esta inflamación o esta irritación a nivel de la garganta nos provoca tos, como yo le digo siempre a los pacientes, ¿no? El ejemplo que les pongo: estamos comiendo, de repente se nos atora algo a nivel de la garganta, ¿y qué hacemos? Empezamos a toser. La tos no es una enfermedad tal cual. La tos es un mecanismo de defensa del cuerpo para evitar que se atore algo a nivel de la garganta y por ende no nos ahoguemos.
La tos es esta acción de expulsar el viento con fuerza a través de la garganta para liberarla. Puede ser algo que está a nivel de tráquea, a nivel de garganta propiamente, y por eso se produce la tos. Nosotros, al brindar estos tratamientos con paracetamol y ibuprofeno, quitamos la irritación, quitamos la inflamación, y con eso la tos puede ir bajando. ¿En qué momento vamos a indicar un jarabe como Ambroxol, como dextrometorfano? Dependiendo de las características de la tos y cuando esta tos ya nos impida realizar nuestras actividades diarias, que estamos todo el día tosiendo, que es muy molesto, que no podemos ni comer en paz porque tenemos el ataque de tos. Entonces ahí sí es cuando vamos a mandar este tipo de medicamentos. Si tenemos la tos seca, va a ser un tipo de medicamento. Si tenemos tos con flema, va a ser otro tipo de medicamentos. Esto ya lo decide el médico cuando la consulta. Con respecto a la cuestión de la congestión nasal, que dijimos que es muy marcado con COVID, va a depender mucho de qué síntomas estamos presentando. Si lo principal es la congestión, vamos a dar tratamientos descongestionantes. El Afrin, el agua de mar, son estas sustancias o medicamentos que nos van a ayudar para la congestión. Si tenemos en lugar de congestión escurrimiento nasal, pues ya vamos a dar medicamentos del tipo antihistamínico, que es lo más ideal, como en el caso de loratadina. Es un antihistamínico muy bueno. También podemos dar clorfenamina. Aquí se está abusando en algunas ocasiones de antifludes. Antifludes tiene paracetamol, clorfenamina y amantadina. Nos va a ayudar paracetamol, clorfenamina para controlar los síntomas, pero aquí lo importante es el antiviral amantadina. Amantadina es un antiviral que se utilizó a principios de influenza. Esto, como ya lo mencionamos en el video anterior, ya sabemos que influenza se hizo resistente a este medicamento, por lo cual ya no funciona para evitar la replicación de influenza. Entonces con COVID no se ha visto que funcione. Podemos indicar el antifludes como un tratamiento para controlar síntomas y para evitar que se nos agrega esta infección de SARS-CoV-2, el virus de influenza. Eso lo podemos hacer como un tratamiento medio preventivo cuando ya tenemos diagnóstico de COVID. Aún si no tenemos o nada más tenemos la sospecha, no hay que brindarlo tal cual, simplemente damos el sintomático. De ahí en fuera, los tratamientos ya vienen siendo a las diferentes características del paciente. Si tenemos un paciente que tiene diabetes, que sufre de hipertensión, la presión alta, si tiene algún otro problema con colesterol, triglicéridos, que son las grasas en la sangre, o ya otra enfermedad de base como es asma, como es artritis reumatoide, lupus, los tratamientos se deben de seguir, no se deben de suprimir, no se deben de suspender en ningún momento de la infección de COVID-19. Al contrario, se deben de mantener en la dosis que se indican y que han demostrado la eficacia en el paciente. ¿Por qué digo que la eficacia en el paciente? Si tenemos que es un paciente con hipertensión de reciente diagnóstico, que todavía no sabemos qué medicamento es el que le está controlando muy bien la presión y lo ha mantenido, ahí sí vamos a estar haciendo los ajustes como lo marca la guía. Igual con pacientes con reciente diagnóstico de diabetes, lo mismo. Podemos darle su metformina, ver si le funciona o no le funciona y hacer los ajustes necesarios. Sabemos que en esta cuestión de las enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, obesidad, problemas con las grasas que se llaman dislipidemias, sabemos que los ajustes de los medicamentos se deben de hacer por lo menos cada mes o cada 3 meses, que es lo ideal para ya observar un efecto de la medicación que está llevando. Entonces estos tratamientos se deben de seguir. Con respecto al asma, aquí surge otro mito que muchos pensaban o se creía en un principio de que los pacientes asmáticos corrían más riesgo de padecer o de infectarse de SARS-CoV-2. Actualmente sabemos que los pacientes que tienen controlada su enfermedad, que llevan un buen control, que no han tenido crisis asmáticas, no se infectan. Hasta ahorita las estadísticas nos han dicho que solamente el 8% de los pacientes con asma se han infectado y han tenido cuadros de moderado a grave. Es hasta ahorita lo que nos han referido las estadísticas. Por eso los tratamientos son muy importantes de continuar. En el año pasado, en el 2020,
La GINA ya sacó su actualización en la cual ya nos da las pautas para hacer los tratamientos ya con esteroides, que es un tipo de medicamento que va a evitar la remodelación a nivel de los bronquios, que es precisamente esta inflamación que se da a nivel bronquial que provoca el asma. Entonces hay que leerlos para conocer cómo vamos a controlar esto, y afortunadamente se ha visto que el tratamiento con esteroides hace como un efecto protector. ¿Por qué? Porque precisamente la dexametasona es de la familia de los esteroides y es un medicamento que se les da a los pacientes que están hospitalizados cuando tienen cuadros de COVID-19 de grave a severo, en pacientes que son leves, y en algunas ocasiones los moderados no requieren de este medicamento. Es muy importante esto. ¿A qué nos referimos con tratamientos sintomáticos? Que solamente vamos a controlar los síntomas que se están provocando en ese momento. Los vamos a disminuir o inclusive los vamos a controlar. Para esto, COVID-19 tiene una clasificación por severidad. A grandes rasgos son 4 los niveles: leve, moderado, grave y severo. Moderado y severo son los pacientes que sí se requiere de una hospitalización y prácticamente van a estar en una unidad de cuidados intensivos porque ya están ameritando la intubación o al menos tener algún mecanismo que les ayude a respirar, como en el caso de puntas nasales en los casos moderados, o mascarillas ya propiamente para esta cuestión. Ya eso dependerá mucho del paciente. Entonces, para los pacientes que son leves moderados, que se pueden controlar en casa, que no tienen otra complicación o que no están haciendo otras complicaciones, simplemente se les va a dar el sintomático. Repetimos: paracetamol, ibuprofeno, clorfenamina, loratorina, ambroxol, dextrometofano, cualquiera de esos medicamentos, cualquier combinación entre estos mismos. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a controlar muy bien los síntomas y no hay un medicamento que sea específico contra COVID. Los pacientes que están de moderados, algunos, no todos, los que sí necesitan tener oxigenación, porque el oxímetro, el que se pone en el dedito, el oxímetro de pulso, nos marca cifras menores de 90, se requiere ya de la oxigenación y requieren estar en el hospital para hacerle las valoraciones necesarias. Al decir que se requiere la oxigenación porque tienen menor de 90 y quieren estar en el hospital, hay que valorarlos. No todos los pacientes que llegan así se mantienen hospitalizados. Pueden llegar a urgencias por tener saturaciones menores de 90. Se les hace su valoración, se determina por qué la saturación está baja, se les puede dar un tratamiento con alguna nebulización, y si con eso se recuperan y se mantienen, se pueden mandar a su casa para continuar el tratamiento sintomático ya en casa. Esa es la gran ventaja que tenemos al menos con esta enfermedad, pero sí hay que estar muy pendientes de los síntomas que no se vayan a complicar. Entonces, a estos pacientes que ya están en hospitalización, que ya están en cuidados intensivos, ya requieren de medicamentos para las complicaciones que están presentando. Ahorita en el mundo se están corriendo muchos estudios con respecto a los tratamientos, con respecto a las vacunas para COVID-19. En esta enfermedad de COVID-19, el tratamiento de los pacientes que son moderados, graves, severos, se está viendo que la dexametasona está ayudando bastante. Pero esto es para evitar la complicación, o más bien dicho, para evitar que las complicaciones sigan avanzando cuando ya se presentaron. Por eso se les indica este medicamento, que es un esteroide. ¿Por qué? Porque hasta ahorita lo que sabemos de SARS-CoV-2 es que provoca mucha inflamación en el tejido pulmonar. Es decir, que los pulmones están sufriendo todo un proceso de inflamación, como les comenté, células, sustancias que están haciendo que el espacio intersticial, que es el espacio que hay propiamente del pulmón, hagan de cuenta que aquí está la arteria, aquí está parte del tejido pulmonar. Entonces, cuando hay inflamación, este espacio aumenta mucho su volumen, el espacio, y es más difícil que el oxígeno que llega a los pulmones atraviese todo este grosor y llegue a la sangre, para que de la sangre llegue al corazón y se distribuya al resto de la economía.
Es por eso que esta inflamación del intersticio está haciendo que los niveles de oxígeno en sangre disminuyan. Al dar el esteroide, como es la dexametasona, hacemos que esto vuelva a reducirse, vuelva a su normalidad y hacemos que el oxígeno pueda difundir de un lado hacia otro sin ningún problema. Al igual, lo mismo pasa con el dióxido de carbono, el CO2, que es el que exhalamos cuando sacamos el aire, salga de las venas, pase hacia el intersticio, hacia los alvéolos y de ahí ya lo saquemos. Otro medicamento que se les indica a los pacientes que están hospitalizados son los anticoagulantes. Los anticoagulantes ya dentro de a nivel hospitalario ya son más complejos, como es el caso de clopidogrel y algunos otros anticoagulantes como la heparina. Estos medicamentos están indicados en esos pacientes que están hospitalizados por la falta de movilización. Sí se debe en cierta parte propiamente al virus, que el virus esté provocando estos estados de coágulos que se llaman estados de hipercoagulabilidad. Por eso se les mide el dímero D, que es un parámetro que nos dice qué tanta probabilidad hay de presentarse o de formarse coágulos en la sangre. Por eso se les manda, pero principalmente la indicación es por eso, porque como están en cama, sin moverse, sin poder mover las piernas, sin poder caminar, la sangre tiende mucho a estancarse, por así decirlo, para que me entiendan, y al estar así, en poco movimiento, sin el flujo normal, se tienden a formar muchos coágulos, aparte del daño que ya está haciendo el virus. Entonces, por eso a estos pacientes sí se les indican los anticoagulantes. Si tú estás en casa, caminando, a pesar de que estés en tu domicilio, en aislamiento, te pones a caminar dentro de tu habitación, dentro de tu recámara, te estás moviendo, parándote al baño, parándote a comer, ese movimiento va a evitar que tú hagas coágulos. Por ende, la aspirina no está tan indicado. La aspirina es el ácido acetilsalicílico que evita que se agreguen las plaquetas se junten y hagan un coágulo. Esa es la finalidad de la aspirina. Si se van a indicar la aspirina es porque tenemos el antecedente de que el paciente tiene algún problema de corazón o de circulación. Si no tenemos la evidencia de este caso, no se debe de indicar. Vamos a hacerle más un beneficio el no dárselo, si no tiene la indicación, que el dárselo y que no tenga la indicación, porque el ácido acetilsalicílico más el paracetamol puede provocarnos después gastritis y nos puede hasta provocar una úlcera. Y esto es muy común en pacientes ya de la tercera edad. A partir de los 60 años, esta combinación de aspirina con paracetamol, con algún otro AINES como diclofenaco, nos puede causar inclusive úlcera gástrica. Y a la larga va a ser peor que lo que estamos haciendo para la enfermedad de COVID-19. Entonces, la aspirina tiene esta indicación. Se les va a dar a los pacientes que tengan el antecedente de problemas en el corazón, problemas de circulación. Antecedentes del corazón como cuáles: arritmias cardíacas, infartos que hayan tenido previamente, sí se les debe de indicar. Muy bien. Y la aspirina se toma siempre por la noche, antes de dormir, y es de 150 miligramos, que es la famosa aspirina Protec, o ácido acetilsalicílico de 150 miligramos. Hay que tomarse la pastilla en la noche. Muy bien. Si no tenemos estos antecedentes de problemas en el corazón, problemas de circulación, no se debe de indicar. Muy bien. Con respecto a otros medicamentos, esos son los medicamentos más comunes que se dan y que hasta ahorita se han demostrado que sí se pueden indicar en esta enfermedad de COVID-19 con sus respectivas indicaciones que ya comentamos. Ahora vamos a entrar un poco ya en la polémica, porque ya vamos a entrar un poco en los mitos. Como comenté al principio del video, no tenemos un medicamento específico contra el virus SARS-CoV-2 que va a provocar la enfermedad COVID-19. Por ende, no hay medicamentos que prevengan la infección de este virus. Hay muchos estudios, no voy a decir que no, hay muchos estudios que se están corriendo que quieren verificar esta información sobre la prevención principalmente. Esto que les acabo de mencionar va muy de la mano por el mito que ahorita tenemos con el dióxido de cloro. El dióxido de cloro, el original, el bueno,
El dióxido de cloro es muy irritante, es muy tóxico para el humano. Es cloro tal cual, a pesar de que se ha dicho mucho que es dióxido de cloro, no es tal cual hipoclorito de sodio, que es el cloro que venden para limpiar los baños. Sí, el dióxido de cloro, pero sigue siendo cloro y es tóxico. Cuando esta sustancia dióxido de cloro, el que sí es dióxido de cloro, el original, repito, toca las mucosas, labios, boca, nariz, las quema. Si nosotros nos damos tragos de dióxido de cloro, no solamente vamos a quemar boca, también vamos a quemar la garganta, vamos a quemar esófago. Eso nos va a perjudicar, créanme, bastante. No quieren tener quemaduras en boca. Si han tenido un fuego labial, ese ardor, ese dolor, es igual. Es una quemadura tal cual que vamos a tener en boca, garganta, esófago. Entonces, créanme, cuando les pase esto no van a poder ni comer por el ardor que se va a producir. Y la recuperación va a demorar hasta 3 meses. Entonces, créanme, no es bueno. ¿Qué es lo que pasa con muchos de los pacientes que dicen, es que yo sí tomé dióxido de cloro, o yo vi que la vecina, o yo vi que mi familiar estuvo tomando dióxido de cloro y no se ha infectado y está sin cubrebocas? O tenía COVID, le dieron dióxido de cloro y se salvó. ¿Cuál es el problema de aquí? Que muchos de los humanos abusan de esta situación. Entonces les venden agua con cloro. Hace mucho tiempo toda el agua que venía de la llave, y con esa llenábamos nuestros garrafones o nuestras jarras de agua, había que ponerles cloro. Eso es lo que les están vendiendo, agua con cloro en muy baja concentración. Al ser un cloro muy diluido en esta cantidad de agua, no va a hacer el efecto de quemar, irritar las mucosas, boca, garganta y esófago. No los va a irritar porque es como si estuviéramos tomando agua clorada, que es el agua potable al final de cuentas. Entonces, esto es lo que a muchos les venden como dióxido de cloro y por eso dicen que funciona. Esto, ¿cómo lo sabemos o cómo se sabe? Porque muchos estudios se han realizado con esas sustancias. Se analizan cuáles son los componentes exactos que tienen, lo que les están vendiendo, y esto es lo que se ha visto, que las concentraciones de cloro son muy bajas, que de hecho no es ni dióxido de cloro, es agua con cloro tal cual, y eso es lo que les venden y eso es lo que consumen. Al final de cuentas, la enfermedad COVID-19, si es leve, con síntomas muy pocos, en 14 días ya no van a tener nada. Entonces, si no se toma ningún medicamento, si los síntomas son tolerables, son soportables, si ustedes no se toman ningún medicamento, a los 14 días de este problema de haber empezado con los síntomas, ya no van a tener ninguno. La ventaja de muchas enfermedades causadas por virus es que se autolimitan. La gripa o gripe es causada por muchos virus, rinovirus, adenovirus, que a los 7-10 días se autolimitan. Quiere decir que nada más provocan sus síntomas por este periodo de tiempo y después ya no los tenemos. Lo mismo está pasando con COVID cuando es leve. Repito, cuando es leve. Entonces, con esta infección de COVID-19 leve, con o sin medicamentos, los síntomas van a pasar, en su mayoría después de los 14 días. Los medicamentos que damos, vuelvo a repetir, son para controlar los síntomas cuando son muy severos, muy marcados o que ya están evitando que llevemos a cabo nuestras actividades diarias. Entonces, dióxido de cloro, por favor, no lo tomen. Aunque les digan que sí, aunque les digan la vecina, el vecino, lamentablemente hay médicos que también lo están indicando. Ustedes ahorita ya saben que no, porque lo que les venden es agua con cloro. Y el dióxido de cloro original, o el que en verdad es dióxido de cloro, irrita mucho y les va a hacer más daño. Y para eso hay muchos estudios que ya lo han demostrado. Dióxido de cloro, si no mal recuerdo, lleva más de 10 años tratando de forzarse que se use en el ámbito de la medicina. Se ha dicho que sirve para muchos problemas
con el desarrollo infantil, como es el autismo. Se ha dicho que funciona para controlar cáncer. Se ha dicho que funciona para problemas de tiroides. De los artículos que yo me acuerdo que he leído, llevan, si no es que más de 10 años, tratando de introducir dióxido de cloro como un medicamento, pero no lo es, ¿ok? Vamos con otro mito. El uso de la ivermectina. La ivermectina hasta ahorita no ha demostrado que funcione para controlar la enfermedad COVID-19. Hay un estudio por ahí de marzo, abril del 2020 donde se menciona que sí se observó que disminuyó la cantidad de virus en un cultivo celular. Estos estudios hay que explicarlos para que entiendan por qué no se debe de usar ivermectina. Los cultivos celulares, se agarra una caja Petri, se les pone una sustancia con células humanas, pueden ser con células de algún otro animal, como algún ratón de laboratorio, inclusive hasta células de caballo son las que comúnmente se utilizan. Y en estas células se les pone el virus, el SARS-CoV-2. En estas células, en esos cultivos celulares, se inyecta, por así decirlo, o se pone en contacto con el virus de SARS-CoV-2, se observa que el virus entra en las células y después se les coloca el medicamento, es ivermectina. Cuando se les colocó el medicamento, vieron que la cantidad de número de copias de SARS-CoV-2 no aumentó. Pongamos un ejemplo. Tenemos el cultivo de células, se le inyectaron a este cultivo 10,000 copias del virus SARS-CoV-2 y tiempo después, 5 días, 10 días, estoy poniendo un ejemplo, no quiero decir que sí se haya hecho el estudio, se observó y se vieron que esas 10,000 copias siguieron igual e inclusive disminuyeron de 10,000 a 8,000 copias. ¿Esto a qué se debe? La ivermectina puede hacer esta situación de evitar que aumenten las copias de los virus, porque bloquea ciertas proteínas de la maquinaria para que el virus, la información genética del virus se esté duplicando, se esté aumentando su número. En este estudio lo que se observó fue eso. Se colocaron los cultivos celulares, se inyectó el virus, se les puso el medicamento de ivermectina y de estas 10,000 copias solamente quedaron 8,000. ¿Cuál es el problema con ivermectina? Porque muchos van a decir, pues tú ahorita estás diciendo que sí hay un efecto. Bueno, en las cajas Petri sí lo hay. Cuando nosotros queremos llevar esta dosis o esta cantidad de ivermectina que se utilizó en esos cultivos a la cantidad de células que ya tiene un humano, la cantidad del medicamento es mayor a la que se acepta como no tóxica. La cantidad de ivermectina que se debe de indicar es cierta cantidad, no les voy a decir cuál porque tienen que acudir al médico. Es cierta cantidad de horas que se deben de consumir las pastillas de ivermectina para desparasitar. Si nosotros tomamos más de este medicamento, podemos tener efectos adversos y complicaciones, como cuáles. Con el uso de la ivermectina vamos a tener problemas de hígado, nos podemos dar problemas de hígado, problemas de riñón, vamos a tener complicaciones después que son más caras que lo que estamos haciendo para evitar que se infecten o que se tengan complicaciones por COVID-19. Entonces la ivermectina hasta ahorita no ha demostrado esa utilidad. ¿Por qué? Porque cuando trasladamos la cantidad de ivermectina que se necesita para que funcione en todo el cuerpo, es una dosis tóxica e inclusive hasta letal que puede matar. De hecho, el CDC, que es el Control de Enfermedades de Estados Unidos, sacó varios documentos y en especial sacó uno en el cual prohibía el uso de ivermectina inyectado. La ivermectina inyectada es un medicamento de uso veterinario. ¿Por qué? ¿Por qué de uso veterinario? Porque obviamente los caballos, las vacas
son animales que pesan más que un humano. Bueno, un humano promedio. Entonces ellos necesitan dosis más alta del medicamento para controlar los parásitos que tienen. Entonces muchos médicos estaban inyectando ivermectina que probablemente puedan haber ocasionado algunas otras complicaciones. Entonces por eso ivermectina no se debe de ocupar, porque la dosis que se necesita para que en realidad se vea que está evitando la replicación de los virus es muy alta, puede matar. Entonces por eso ivermectina no. Y no es porque yo tenga algo en contra de la ivermectina. De hecho, la propia farmacéutica ha dicho que no se ocupe para esta funcionalidad. Su indicación de la ivermectina es para controlar parásitos. El otro, aquí vamos a entrar muchos en polémica y muchos hasta van a discutir. El uso de la acitromicina. La acitromicina es un medicamento de la familia de los antimicrobianos. Antes se les llamaban antibióticos. Ahorita ya ese término ya no se debe de ocupar. Ya se utiliza el término antimicrobiano. Este medicamento lo que hace es que mata bacterias. Por eso se llama antimicrobiano, porque mata bacterias. Tiene una forma muy específica de funcionar que se pensó en un momento que podría ayudar a evitar que el virus igual tuviera tantas réplicas. Esto porque en pacientes que estaban hospitalizados se les daba algún antimicrobiano y la mayoría se empezaba a recuperar. Entonces pensaron que esta era la situación, pero no se deben de ocupar si no existe la indicación de su uso. Volvemos a lo mismo. SARS-CoV-2 es un virus, no es una bacteria, por lo que los antimicrobianos no van a funcionar. Para que un medicamento demuestre efectividad en controlar las enfermedades, se debe de ver reflejado el impacto en la mortalidad. Es decir, que si de 100 pacientes que se infectan con el virus SARS-CoV-2, de estos 100 se van a morir, es un ejemplo, no le deseo el mal a nadie, 100 se infectan, 100 se mueren. Si les damos acitromicina y se ve que de los 100 solamente 40, 30 se mueren, ahí sí podemos decir que hay un impacto en la mortalidad. Está previniendo que los pacientes se mueran. Hasta ahorita, en los estudios que se han corrido dentro de, o el estudio más grande que ahorita tenemos de COVID se llama Recovery. En este estudio se utilizaron las combinaciones de ivermectina, se utilizaron las combinaciones de acitromicina, la combinación entre estos mismos, cada quien por su lado también, junto con dexametasona y otros medicamentos. De hecho, el estudio se sigue corriendo, todavía no hay un resultado final. Tenemos puros preliminares por la cuestión de su utilización y demostración en más países. El uso de la acitromicina ha demostrado que no tiene un impacto en la mortalidad. ¿A qué me refiero con esto? Que de los 100 pacientes que les dio SARS-CoV-2 y que se iban a morir, solamente 90, 95 se murieron. Entonces, el beneficio, el impacto en la mortalidad es muy reducido como para decir que sí funciona o que sí es efectivo el uso. La acitromicina se puede indicar en los pacientes que tengan datos o la confirmación de que tengan una infección por bacterias agregada a la infección por SARS-CoV-2. Es decir, que tengan una neumonía viral y una neumonía por una bacteria, y que la bacteria sea susceptible o que se mate con este antimicrobiano. Si no tenemos esta evidencia, no hay que dar acitromicina, ¿ok? Entonces, para los pacientes que son leves, que no tenemos datos de neumonía, que no tenemos datos de que hay una bacteria, no se les debe de dar. Hay pacientes que están infectados con SARS-CoV-2 y al mismo tiempo tienen faringoamigdalitis bacteriana, es decir, que las famosas anginas tienen una bacteria. En esos también podemos darles acitromicina. ¿Pero por qué? Porque ahí tenemos a la bacteria.
Y este tipo de bacterias en la garganta comúnmente son susceptibles o les hace daño la acitromicina. Entonces, esas son las indicaciones de acitromicina. No se da para prevenir, no se da para evitar una complicación. Hay otro estudio que menciona que el uso de la acitromicina, estaba haciendo efectos antiinflamatorios, así como lo hizo la dexametasona, que ya se demostró, como lo ha demostrado paracetamol en un muy poco grado. Pero hasta ahorita esta propiedad de desinflamar no se ha demostrado al 100%. Falta comprobarse. Entonces, por eso se siguen corriendo los estudios. Repito, el estudio más grande y que tenemos muchísima más información, que de hecho este estudio tiene una página en internet, así lo pueden buscar, Estudio Recovery, tiene su propia página de internet donde publica día tras día todos los resultados o los hallazgos que se van obteniendo. Entonces, dióxido de cloro, ivermectina, acitromicina no se ocupan para COVID-19. Acitromicina la podemos ocupar si tenemos la indicación o la evidencia de una infección por bacterias. Si no, no. Dexametasona, betametasona, prednisona, que son medicamentos esteroides, solamente si hay datos de que la inflamación es severa. Por ende, esos medicamentos solamente se deben de ocupar en pacientes hospitalizados. Si estamos con síntomas leves y no hay datos de inflamación, no hay que darlos. Los esteroides mal dados, dosis altas, por mucho tiempo, que no se retiran gradualmente, pueden provocar un problema hormonal después. Entonces, mucho ojo. Volvemos a lo mismo y a lo que yo les decía. Dependiendo de los síntomas del paciente y de las evidencias que tengamos, es el medicamento, el tratamiento que le vamos a brindar. Si no es necesario dárselos, no hay que dárselos, por favor. Vamos a hacer un daño a largo plazo que después el paciente lo va a pagar muy caro. Bueno, eso es con respecto a esta situación de todo lo que está pasando. Repito, todavía no sabemos todo de este virus. Falta mucho por saber, falta mucho por indagar. Cada día vamos aprendiendo cosas nuevas al respecto. Vamos aprendiendo más sobre el virus, vamos aprendiendo qué otros síntomas está causando, qué otros síndromes también lo están acompañando o él mismo está denotando o está iniciando. Y vamos descubriendo cada vez cosas más sobre este virus. Con respecto a otros medicamentos que se han estado estudiando y que han demostrado una reducción en la mortalidad, no tanto en evitar que nos dé COVID, en evitar que nos infectemos, en evitar las complicaciones, pero que sí se ha visto que ha reducido las muertes, es un antiviral que se llama Remdesivir. Este antiviral ha demostrado que sí se puede ocupar para esta situación. Remdesivir ahorita en México es muy caro de conseguir, lo fabrican en Europa, entonces traerlo a México es muy caro. Por eso las dosis de Remdesivir sí están un poco caras. Un frasco de Remdesivir en el mercado está como en 60,000 pesos. Se requieren 2 dosis al día de Remdesivir, o sea, sé que son 2 frascos, son 120,000 pesos al día. Va a ser muy difícil conseguirlo, va a ser difícil traerlo, pero sí se les puede brindar y ha demostrado hasta ahorita que ha funcionado en reducir la mortalidad. El estudio Recovery anunció que otro medicamento que se llama tocilizumab ha funcionado o ha demostrado la reducción también de la mortalidad. Es uno de los medicamentos nuevos, por así decirlo, dentro de la medicina, al ser un bloqueador de estas sustancias que evitan la inflamación. Se ha demostrado que sí ha funcionado, reduce la mortalidad. Entonces, para cerrar, decimos dióxido de cloro, ivermectina, acitromicina, no hay que usarlo ahorita con la contingencia.
con la crisis económica que tenemos, decirle a un paciente, cómprelo porque lo va a salvar, es engañarlo y hacerle un gasto innecesario. ¿Qué es mejor? Damos un tratamiento sintomático, explicamos bien las medidas preventivas, las medidas que nos van a ayudar a evitar más contagios, no solamente contagios de COVID-19, contagios de SARS-CoV-2, contagios de muchas otras enfermedades. Precisamente en la mañana estaba leyendo un artículo donde en México la recomendación de usar cubrebocas, traerlo puesto el mayor tiempo posible, se notó mucho la reducción en los casos de gripa, de laringotraqueitis, de bronquitis en niños y en algunos adultos y jóvenes también, los problemas de bronquitis, de neumonías. Bajaron, créanme, muchísimo estos casos. El uso del cubrebocas ha hecho muy buena función porque está previniendo todas estas enfermedades. Y sí, es cierto, el cubrebocas hace esto. Observemos otros países, observemos a Japón, observemos a China. Los que usan cubrebocas en China son porque están enfermos, no quieren transmitir la enfermedad o porque hay mucha contaminación. Entonces el uso del cubrebocas en esa situación hay que usarlas. Es muy importante observar esta situación. Ahí sí, imitar esas tradiciones, imitar esas acciones de esos países porque nos van a ayudar más que imitar otras cosas. Entonces el uso del cubrebocas es muy importante. Hasta aquí con respecto a esta sección quería hacerla así para explicarles por qué sí, por qué no de algunos medicamentos, de algunas sustancias, que propiamente la desinformación ha hecho esta situación de que ya no creamos o de que nos hacen pensar de que sí. Con respecto a las vacunas, es un tema muy polémico. Sabemos que actualmente hay más de 300 estudios de vacunas. No crean que la Sputnik, la de Pfizer, la de AstraZeneca son las únicas. Son las únicas vacunas en fase 3 avanzada. Hay muchísimas más que apenas están en fases iniciales, fases 1, fase 2, y todavía falta ver los efectos verdaderos y a largo plazo de estas vacunas. Con esto no quiero decir que no funcionen. Sí han demostrado una funcionabilidad, sí han demostrado cierto uso. Falta saber la eficacia, falta saber qué efectos adversos nos van a provocar o tal vez esperemos en los pacientes a los que se los aplican y en quienes sí es muy seguro aplicárselas. Aquí les vuelvo a mencionar y algo muy importante: todo lo que entra al cuerpo, sea tomado, inhalado, aplicado en la piel, que puede penetrar la piel y entra, inyectado, todo lo que entra en el cuerpo, hasta la propia comida y el agua, tienen un efecto en el cuerpo. Todo. Si nosotros comemos muchos azúcares, muchas grasas, vamos a aumentar de peso. Si consumimos mucha proteína, muchas carnes, podemos dañar el riñón. Que inyéctate vitaminas, consume vitaminas. Las vitaminas no te hacen nada, no. Las vitaminas también en exceso hacen daño. Se llama hipervitaminosis y hacen daño. No nada más la carencia de las vitaminas es una enfermedad, también el exceso de vitaminas causan enfermedad. Es que mucho ojo. El cuerpo es una maquinaria muy bien hecha, muy bien diseñada, que cuando nosotros como humanos no hacemos caso o hacemos un mal uso de esta maquinaria, podemos provocar enfermedades. Esa es la desventaja. Hay otras enfermedades que sí tienen mucho que ver con la información genética que hace que funcione mal el cuerpo o que se forme mal el cuerpo, sí, pero la mayoría de las enfermedades
diabetes, hipertensión, ciertas infecciones, es por un mal uso que nosotros le estamos dando al cuerpo. Entonces, mucho ojo con esto. Muy bien. Me presento nuevamente, soy el médico George Hammer y les agradezco mucho que me hayan acompañado en esta cápsula. Y les repito, cualquier duda, pregunta que tengan, las pueden dejar aquí en los comentarios. Yo trataré de revisarlas lo más antes posible y darles una respuesta. Muy bien. Y pues bueno, les agradezco nuevamente y continuamos con Urbana Radio para que disfruten un poquito más de música.